Buen mediodía, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias en este comienzo de semana, en un lunes cargado de información desde distintos aspectos y ámbitos a lo largo y ancho del país. Vamos ya a repasar cuáles son los principales titulares. El Ministerio de Ambiente brindó detalles sobre la habilitación de 4 empresas a realizar prospección sísmica en aguas uruguayas, móvil en vivo. Un ataque antisemita y terrorista en Sydney dejó al menos 16 muertos. Uruguay expresó su repudio. El conservador José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile. ¿Cómo se explica este resultado? Análisis de Claudio Fantini. Abel Hernández cerca de concretar su retorno a Peñarol, mientras que Maxi Silveira y Quique Olivera se acercan a Nacional. Las novedades del deporte con Juan Pablo Tamborín. Y en el comienzo de inmediato nos vamos a exteriores porque a esta hora está haciendo uso de la palabra el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, en referencia a los controles sobre la prospección sísmica en el mar uruguayo. Vamos a escucharlos. Fuentes fósiles y en particular del petróleo. El compromiso que tiene Uruguay en el marco del Acuerdo de París es avanzar a esa transición en un largo camino en el que todo el mundo reconoce hasta por lo menos el 2050 deberán coexistir las energías renovables que Uruguay impulsa con las energías provenientes de combustibles fósiles. No solo no hay contradicción, sino que vemos en esta exploración para conocer si tenemos esta riqueza la posibilidad, que deberá decidirlo la sociedad uruguaya en su momento, de financiar incluso la segunda transición energética que este gobierno está comprometido a impulsar y que tiene que ver con la movilidad. Si hay un sector que depende del petróleo y de los combustibles fósiles, es el transporte. Estamos avanzando en la transición hacia los autos eléctricos, pero recordemos que aviones, el transporte naval es exclusivamente movido por combustibles fósiles derivados derivados del petróleo, o sea que tenemos que avanzar en el camino de la superación de estos combustibles, pero tenemos décadas por delante y un país como Uruguay, que tiene necesidades sociales y económicas propias de un país del sur y del subdesarrollo, tiene derecho, a la vez que lidera el impulso de las energías renovables e incluso de combustibles alternativos como el hidrógeno verde o los biocombustibles, que ustedes saben también estamos trabajando, poder conocer si cuenta con esta riqueza que supone un costo millonario para el Uruguay y que naturalmente, conocidos los datos luego de estas campañas de prospección y de exploración, sabremos en qué situación estamos para tomar la decisión oportunamente más conveniente, que insisto, sabiendo la calidad, la cantidad que eventualmente se descubra, deberemos resolver como país, como sociedad, qué hacemos con ellos, y hoy esta administración resuelve que esta nueva etapa se realice con garantías que nunca tuvo el país y que nos colocan en el primer nivel en materia de protección de fauna marina y en materia de medidas de mitigación y de compensación, porque también es importante recordarles que si bien por la larga distancia que tenemos entre la actividad y nuestra costa, recordemos, esto se realizará a 150 kilómetros a 300 kilómetros de la costa, si bien no afectará ni la costa, ni la pesca costera, ni la pesca artesanal, sí podrá afectar la costa, la pesca comercial, y también se imponen medidas de compensación por primera vez en caso de comprobarse que hubo afectación de la pesca comercial, que también Uruguay estará garantizando y que están exigidas en las autorizaciones que dimos. Así que estamos conscientes, comprometidos, sensibilizados con la necesidad de la protección de nuestra biodiversidad marina. No en vano Uruguay es de los 60 países que impulsó la firma del Tratado de Protección de la Biodiversidad Marina en París hace pocos meses, liderando estos temas, pero creemos
que podemos dar continuidad a estos esfuerzos que ha hecho el Uruguay ya desde larga data para conocer si tenemos o no tenemos hidrocarburos, con estas medidas de protección, pensando y enmarcando estas actividades en un proyecto de desarrollo sostenible del país. ¿Esta es la respuesta que da el gobierno a las manifestaciones de organizaciones sociales que se van a movilizar en contra de esas actividades? La respuesta a las preocupaciones y a las movilizaciones de las organizaciones sociales es diálogo, es información que ubique, sobre todo para las generaciones más jóvenes, en el tiempo, estos esfuerzos que desde hace tanto tiempo se vienen reiterando en el país, y fundamentalmente la respuesta son las garantías, medidas de protección ambiental, de cuidado de nuestra fauna, y esa apertura y esa convocatoria al diálogo a futuro, porque, como decía, en caso de comprobarse, ahora estamos simplemente habilitando el conocimiento de nuestras riquezas para saber si tenemos o no hidrocarburos. En caso de comprobarse, bueno, vendrá una etapa de diálogo nacional para ver y decidir colectivamente si Uruguay explotará o no explotará esa riqueza, pero eso es una etapa que vendrá muy a futuro. Hoy lo que estamos haciendo es dar las garantías para que se estudie y se conozca cuál es la realidad del país en esta materia. Gracias. Ahí teníamos entonces la palabra del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, anunciando respecto a las medidas de seguridad medioambientales en estos estudios de prospección del petróleo. Pero quien más temprano habló también fue la ministra de Industria, Fernanda Cardona, y se refiere a esta temática. Bien, muchas gracias, Ro, por esta información. Espero confirmación si tenemos el informe de Cardona, a quien se refería a este tema. Bien, vamos a pedir a continuación qué decía la ministra de Industria, Fernanda Cardona, quien en particular alertaba sobre los cuidados que va a tener Uruguay para los controles de la prospección sísmica en el mar uruguayo. Es un gran desafío para Uruguay sostener esa realidad, como le ha pasado a todos los países del mundo que explotan petróleo. Yo, la primera reflexión que tuve el fin de semana de todos los temas de lo que me han preguntado estos días, tiene que ver con que Uruguay tiene que estar preparado además en un marco regulatorio, que, como le pasó a Noruega, que Noruega no solo es uno de los países que es primero en energías verdes y en un tema cultural que lo tienen incorporado, y sin embargo también explota petróleo, pero también ha tenido un trabajo absolutamente intenso y beneficioso y exitoso en un marco regulatorio que lo hizo con antelación al haberlo encontrado, y eso reguló toda la realidad de cuando lo encontraron. Por ejemplo, dar ciertas certidumbres a la ciudadanía, a qué se va a ir, qué políticas se van a financiar, qué pasa con la educación, fondos intergeneracionales, es decir, son cuestiones que en el benchmarking, lo que es cuando uno se pone a ver el ordenamiento jurídico internacional, eso existe. Creo que la primera tarea es esa. La otra es, Uruguay está trabajando de manera equilibrada en cumplir el contrato que tenemos, pero siendo muy quirúrgicos y cuidadosos del ambiente, con las intervenciones que tengan que hacerse, trabajándolo a nivel también de las organizaciones sociales. Ha habido audiencias públicas. En la escena internacional se destaca el ataque antisemita y también terrorista en Sídney, que dejó al menos a 16 muertos. 2 hombres mataron a tiros e hirieron a varias personas durante una celebración de la comunidad judía en ese país. 2 hombres mataron a tiros a 16 personas, entre ellos a una niña, hirieron al menos a 40, entre ellos 4 menores de edad, en Bondi Beach, una de las playas más populares de Australia, durante una celebración de la festividad judía del Hanukkah, en un ataque calificado de terrorista y antisemita por las autoridades. La policía dijo haber encontrado artefactos explosivos improvisados en un vehículo ubicado cerca de la playa. Uno de los sospechosos del ataque, un hombre de 50 años
años murió tras el enfrentamiento con la policía y el segundo está en estado crítico, según se informó. Eran padre e hijo. Este último hospitalizado está bajo custodia policial. No se difundieron sus identidades y la policía aseguró que no hay más sospechosos prófugos. Desde Israel, su presidente Isaac Herzog condenó el ataque y urgió al gobierno australiano a combatir la enorme ola de antisemitismo. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu reprochó a Australia haber reconocido el Estado palestino. Por su parte, el Ministerio de Exteriores palestino rechazó todas las formas de violencia, terrorismo y extremismo en un comunicado que ratificó su solidaridad con Australia, país que reconoció al Estado palestino en septiembre junto al Reino Unido y Canadá. A todo esto, el gobierno de nuestro país emitió un comunicado a través de la Cancillería condenando el ataque ocurrido en Sydney. El país manifiesta sus condolencias y solidaridad al pueblo y al gobierno de Australia, así como a las familias de las víctimas y a los heridos, dice el texto. También da cuenta del más enérgico repudio a todo acto de violencia injustificado, así como a las manifestaciones de odio, extremismo, racismo y antisemitismo. Por su parte, el Comité Israelita del Uruguay emitió un comunicado en el que expresó su más enérgico repudio ante el cobarde ataque terrorista antisemita en Australia, en una nueva demostración de antisemitismo visceral, producto de los discursos del odio, sin que las autoridades de Australia hayan prestado debida atención, destaca el comité. El directorio del Partido Nacional emitió una declaración expresando su profundo repudio al cobarde atentado terrorista y convocó a los partidos políticos de nuestro país a la condena unánime de este atentado, que recuerda el del 7 de octubre del 2023. Asimismo, exhorta al gobierno a extremar medidas ante las crecientes manifestaciones antisemitas en nuestro territorio. Y en nuestro país, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, repudió este atentado en Sydney. Dijo que hay que combatir el odio y también todo tipo de acto que atente contra la libertad. Nosotros lo que hicimos fue condenar un lamentable atentado terrorista contra una comunidad judía, en este caso en otro país, y lo que hicimos fue denunciar, porque eso fue un acto de terrorismo y lo denunciamos. Después, las valoraciones subjetivas son subjetivas. Avanzamos con otros temas porque tras el último Consejo de Ministros del viernes pasado, el gobierno comenzará el año próximo con presupuesto propio y va a priorizar el programa Más Barrios, que mejorará la seguridad pública, según explicó el secretario de Presidencia. Una de las cosas que ha anunciado el presidente, creo que es un tema bien importante, el proyecto Más Barrio, Más Vida, que comenzará en 5 territorios distintos del país, en donde las tasas de homicidio son muy altas y que lo que busca es contribuir a bajar esas tasas de homicidio y a generar mayores niveles de convivencia. Por tanto, ese es un gran proyecto, yo creo que le tengo mucha fe a ese proyecto porque tiene una mirada integral sobre los problemas de seguridad y bueno, en definitiva es uno de los tantos proyectos, pero tenemos desde Crece desde el pie hasta comienza la ejecución del sistema de becas más grande de la historia del Uruguay. Porque ese es el plan que hemos desarrollado en el plan quinquenal, en donde vamos a tener un aumento del monto de las becas y un aumento de la cantidad de los beneficiarios, buscando de alguna manera la mayor permanencia en el sistema educativo de nuestras adolescencias y nuestras juventudes. Por tanto, comienzan a aplicarse ese conjunto de propuestas que fueron compromisos de campaña y que el presidente ha estado arriba de ellos durante todo este año en lo que fue el debate presupuestal y que han sido aprobados por suerte. Desde hoy, algunos bancos privados comenzaron a atender desde las 10 de la mañana hasta la hora 14. Sin embargo, Santander, Scotiabank y BBVA continuarán atendiendo al público de 13 a 17 horas, como lo hacen actualmente. El 20 de octubre la Asociación de Bancos Privados del Uruguay dio aviso simplemente de que estarían cambiando el horario habitual de los bancos de 1 a 5 a de 10 a 14. Lo que sucede es que, hace 2 días los bancos privados, 3 bancos privados, el Santander, el BBVA y el Scotiabank, anunciaron que continuarán con el horario anterior. Nosotros entendemos que esto surge a partir del hecho de que, en primer lugar, no hubo en ese primer anuncio una coordinación con el resto del sistema. Se anunciaba el cambio de horario para el sector privado, pero el sector de la banca oficial, en particular el Banco República, que es la mitad del sistema, continuaba con su horario normal, que es de 1 de la tarde a 18 horas. Este anuncio que viene ahora
complica un poquito más las cosas en términos de dispersión horaria. Es decir, por un lado van a quedar bancos trabajando de 1 a 5 en el sector privado, otros bancos que trabajarán de 10 a 14 y otros que y la banca oficial que va a trabajar de 1 a 18 horas. Todo esto tiene que ver con alguna imprevisibilidad, digamos, en ese anuncio, ¿no? Y que hace que ahora 3 bancos se deslinden del anuncio de la banca privada, y que además esos 3 bancos son bancos que tienen redes importantes, ¿no? O sea, cuando hablamos de redes, hablamos de sucursales, de agencias, y algunos de los que quedan con el anuncio inicial de la asociación de bancos no tienen agencias o tienen muy pocas. La justicia condenó a 3 hombres y a una mujer por el caso de las irregularidades en el Fondo Social de la Construcción. Las condenas se consolidaron mediante un proceso abreviado y se tipificaron reiterados delitos de apropiación indebida y un delito de asistencia a las actividades precedentes al lavado de activos. Las penas son de entre 16 y 20 meses de prisión, que serán sustituidos por libertad a prueba con la condición, en todos los casos, de fijación de domicilio y presentación a la seccional una vez por semana por toda la pena y la prestación de trabajo comunitario durante 10 meses. Queda más información para compartirles en este mediodía. Pausa y ya venimos.